Muchas gracias por acompañarnos este 12 de diciembre del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio Loyola 1002, y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Hoy tenemos un solo tema en el cual vamos a hablar acerca del primer milagro de Jesús, Jesús en las bodas de Caná. De ese tema vamos a tocar hoy, en el cual encontraremos enseñanzas para nuestra vida, y siempre la Biblia es la palabra de Dios, sobre todo las historias de Jesús en el Evangelio. Le pido que por favor se pueda comunicar con nosotros ahorita que estamos transmitiendo en vivo, ahorita de 9 a 10 de la mañana este miércoles, para que por favor, si usted gusta, queremos orar por usted, queremos rogarle al Dios Todopoderoso que lo bendiga y que le muestre sabiduría en su vida. Quizá lo que usted necesita no es que una provisión, sino perdón del Señor. En Dios hay perdón, en Dios hay amor, hay misericordia, hay gracia en Jesucristo. Le pido que por favor se pueda comunicar con nosotros y con gusto oraremos por usted al Padre para que Él haga conforme sea su voluntad. También le pido por favor que nos comparta un versículo para poder terminar. Con gusto terminaremos con el versículo que usted nos guste compartir y estamos para servirle. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Primero, el primer texto que quiero mencionar el día de hoy es el Salmo, capítulo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, dice el rey David, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Así dice el salmista. El rey David era una persona que tenía mucho. Era un rey, el rey que si no hubiera sido por él, Salomón no hubiera sido tan rico económicamente, y sobre todo la bendición de Dios, porque también él se le heredó así. El rey David, teniendo a su disposición los grandes manjares y aún las bebidas más exquisitas, él puso su alegría en Dios, no en el placer terrenal, sino en las cosas de Dios, y se dio cuenta que lo que Dios le daba era infinitamente superior a lo que pues todos los demás naciones o reyes celebraban ellos con sus cosechas y con su mosto. La alegría del vino o la alegría del alcohol es una ilusión. ¿Usted lo ha vivido? Es pasajera. ¿Cuánto tiempo dura esa alegría? Quizá efervescente, sí, como dice mucha gente, y es emocionante, de acuerdo, pero con cicatrices profundas. ¿Tiene usted décadas tomando? Si es así, tiene cicatrices no solamente en su piel, sino en su corazón y en su familia y en los recuerdos de hogareños. También han sido golpeados por el alcohol. Un momento de alcohol, una noche de alcohol, en verdad, ¿vale la pena sacrificar tantas cosas por una noche así? Sin embargo, la alegría que Dios da es una alegría leal, es una alegría limpia, una alegría que no se acaba cuando se acaba el líquido de la botella. La alegría que el Señor da edifica, fortalece, enseña y permanece para siempre. Así es la bendición del Señor. Por eso le pido que nosotros, y le pido que usted se aferre a Dios, y en estos días en los cuales en diciembre, que mucha gente vaya a querer recordar a Jesús o a recordar a personajes de la Biblia, no lo haga con alcohol, por favor. La Biblia, tocaremos ese tema exactamente el día de hoy. Para ello vamos a tomar el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Eso dice la Biblia y lo creemos. Está de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice así. ¿Usted conoce esta historia? Es el primer milagro de Jesús. Hay historias, me acaba de comentar nuestro pastor, yo la verdad yo no sabía, que hay historias en las cuales
se dice que desde niño ya había hecho Jesús milagros, se dice de él. Sin embargo, la Biblia no menciona eso, la Biblia menciona que el primer milagro es exactamente este. Dice así, Juan 2, capítulo 1 y 2. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, Caná de Galilea, no Canaán, Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Bien, les puse ahí un mapa en el cual está la región de Galilea ahí en rosado, y ahí en donde está el puntero en el punto rojo a la izquierda, en la parte de arriba, ahí está Caná. Es un punto muy, muy pequeño, pero ahí es justamente donde está Caná. Y yo doy gloria a Dios porque esos lugares que cita la Biblia son lugares que existen, lugares en los cuales hay cosas arqueológicas también, objetos arqueológicos que ejemplifican y que ponen las cosas diciendo que las historias de la Biblia son reales, los lugares de la Biblia son reales. Al tercer día después, ¿al tercer día de qué? Bueno, después de llamar a Felipe y de Natanael, sus primeros discípulos que él llama, en Caná de Galilea, una ciudad cercana a Nazaret, también estaba Nazaret ahí cerca de este lugar, era un lugar vecino en el cual Jesús llegaría rápido. Era Nazaret donde vivía José, ahí donde tenía él su carpintería, su casa, y ahí donde llevó a vivir a María, a Jesús. Y pues dice la Biblia que también Jesús y a los hijos de José y María, porque la Biblia enseña que el carpintero José y María de Nazaret pues tuvieron más hijos, así de sencillo, y eso lo dice Mateo 13 y Lucas capítulo 2. Mateo 13, versículo del 53 al 56, habla de los medios hermanos de Jesús, que fueron al menos 6, Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, al menos 2. Y en Lucas 2 enseña que Jesús es el primogénito de María, así de sencillo, así lo dice la Biblia. Le pido que por favor no me crea lo que yo le estoy diciendo, usted tome la palabra de Dios y la busque usted en la comunidad de su casa y ore a Dios para que le muestre qué es la verdad y qué no lo es. Yo no me enojaría si usted busca comprobar si esto es verdad. Lucas 2 y Mateo 13. Bueno, en Nazaret es donde vivían ellos. Para esta historia de Juan capítulo 2 ya no se menciona a José, el carpintero. Como tampoco los otros evangelios después de la primera Nochebuena donde nace Jesús, ya después de eso ya no se menciona, salvo que ellos van a Egipto por orden del ángel, porque Herodes quería matar a los niños en la matanza conocida como la matanza de los inocentes, es donde los mata y el ángel le habla a ellos para que huyan. Después regresan a su ciudad, a Nazaret, no a Belén, porque ellos no vivían ahí, aunque ahí habían nacido. En Nazaret regresan ellos y están de nuevo en casa. Quizá para este entonces, para Juan capítulo 2, quizá ya había muerto José. Pues creemos que era un hombre fiel por lo que él nos enseña, en la cual él se mostraba tan amoroso con María, dispuesto a soportar la infamia de la calumnia de la gente que podía decir, fuiste burlado por tu esposa, pero él sabía, porque el ángel también se lo reveló, gracias a Dios. Dios sabe los sentimientos y las emociones de sus siervos, que el Señor le dice a él, no temas en recibir tu mujer, porque lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es. Eso le dijo el ángel a él. Entonces José era un hombre virtuoso, era un hombre que amaba a María, era un hombre comprometido que tomó a Jesús como su propio hijo. Sin embargo, en Juan capítulo 2 ya no se menciona a él. Quizá ya había muerto, ya tenía años muertos seguramente, después de haber engendrado a sus hijos e hijas que acabamos de decir. Hasta, dice Lucas capítulo 3, versículo 23, que aproximadamente Jesús a la edad de 30 años empezó a comenzar su ministerio. Solo cuando sus hermanos y hermanas más jóvenes se pudieron valer por sí mismos, Jesús salió del hogar. Y él, pues probablemente él quizás se encargó de la carpintería y ayudó a su madre, de acuerdo, y a sus hermanos. En esta historia dice que había unas bodas. Y era la costumbre que las bodas duraban una semana. Oiga, pues qué tremendo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Las ceremonias en sí tenían lugar en las tardes y después venía una fiesta. Se acompañaba a su pareja al nuevo hogar. Para entonces ya había oscurecido, dice la tradición, algunos comentarios, costumbres. Y la comitiva iba por las calles de la aldea a la luz de las antorchas con un dosel, un lienzo, estaban así, un pabellón bajo el cual iba la pareja. Iban por las calles más alejadas de su casa para que la gente los pudiera ver, los vecinos los saludaran y se alegraran con él.
El nuevo matrimonio no se iba directo a la luna de miel, se quedaba en casa y recibía visitas toda la semana. Les llevaba coronas de flores y los trataban como realeza, al grado de que de una manera amorosa lo que ellos decían, los novios decían, se convertía en una palabra como del rey o de la reina. En un tiempo en que la vida había mucha pobreza, pues en esa época de los evangelios, en Juan capítulo 2, estaban bajo el imperio romano. Había mucha pobreza y tenían ellos que pagar tributo a César, y había mucha pobreza y de un trabajo duro que tenían que pasar. Esa semana de fiesta era algo muy especial, era un momento muy especial para ellos. Y lo que yo quiero que veamos es que primero, Jesús, lo voy a decir así, Jesús no era ningún aguafiestas, era todo lo contrario. Le agradaba participar de la alegría y el regocijo de una boda y de ayudar en los problemas que se presentaban. Jesús era una persona que le gustaba integrarse, ayudar, convivir. Así era Jesús. Hay algunas personas religiosas que difunden una atmósfera lúgubre por donde van, como si todo fuera también tristeza. Miran con suspicacia la alegría y la felicidad y piensan, oye, estos son sospechosos, seguramente algo están haciendo, están algo planeando, se pusieron de acuerdo y algo que no me invitaron. Para ellos la religión es cosa de sotanas y de caras largas y nunca de felicidad. Como si vivieran con un baño un hermano dijo, como si vivieran con un baño de sol permanente. Cuando vemos el sol estamos así y no aguantamos la cara. Y así vive la gente diciendo, no, la gente que cree que así es la religión, una vida de sufrimiento, una vida infeliz, una vida en la cual se ha acabado la alegría, una vida en la cual el gozo y la armonía y la pasión por las cosas simplemente se han acabado, cuando es todo lo contrario. El tono sepulcral puede que vaya bien a una funeraria, de acuerdo. El grave en un hospital quedaría bien. Pero para ganar almas necesitamos una actitud jovial. Para predicar el evangelio, para mostrar el evangelio que tenemos nosotros, necesitamos una actitud jovial, no frivolidad y espuma, sino un espíritu sociable y feliz que sea dispuesto a ayudar y acompañar. Lucas nos muestra en varias ocasiones en su evangelio que Jesús actuaba en ambientes sencillos, hogareños, de gente humilde, al aire libre. Así actuaba Jesús muchas veces. La mayoría de las personas muestra a los extraños su mejor actitud que a los de su propia casa. Deberíamos recordar siempre que fue en un lugar humilde de Galilea donde Jesús se manifestó. En un lugar humilde, ahí en donde Jesús busca hacer su primer milagro. El sitio en donde debemos comportarnos de la mejor manera no es en la calle y en el trabajo, lo cual es correcto, pero en el lugar donde debemos de comportarnos es con la familia. Jesús va ahí con su madre y sus discípulos, y va ahí su familia, seguramente pues fue invitado él, y llega Jesús ahí, y en casa, ahí con personas conocidas, porque eran personas conocidas, ahí es donde él busca comportarse de la mejor manera. Quiero terminar este punto del primer versículo con: incluyamos a Jesús en nuestras celebraciones. Qué precioso ha de haber sido para esta boda, para estos novios, que invitan simplemente a Jesús. ¡Qué tremendo! No, a lo mejor no tenían ellos el conocimiento de quién era él, habían escuchado las historias de él, seguramente de niño, pues no se enfermaba Jesús, la sabiduría de Jesús, crecía, era un niño que nunca lo regañaba a su mamá, era un niño responsable, de acuerdo, era un niño leal, un niño atento, que defendía, desde joven que defendía a su madre con sabiduría, y Jesús es invitado a esta fiesta. Yo le pregunto a usted, cuando hacemos una fiesta, ¿en verdad se muestra quiénes somos por dentro? Porque así es como somos. Normalmente cuando hacemos una fiesta y nuestros hijos, cuando mis hijos crezcan o cuando los hijos quieren hacer una fiesta, en verdad muestra quiénes son, si en verdad quieren agradar a Dios o no, si en verdad quieren una oración en la fiesta, en el convivio o no, si no solamente quieren algo así, un rito religioso en el cual, bueno, nada más para que vean que el pastor está feliz o para que piensen que yo soy cristiano, pero en realidad no lo soy, y después pues, que vengan toda la música que se me pueda ocurrir. Ahí se ve en verdad si se honra a Dios o no. Tenemos que honrar a Dios en nuestras celebraciones. Eso es algo que yo tomo de este versículo. Versículo 3, Juan 2, versículo 3. Y faltaba el vino. Y la madre de Jesús, María, le dijo: vino no tienen.
Quizás su preocupación por el vino era porque ella tenía algo que ver con los preparativos, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero pues lo que entendemos es que tenía suficiente autoridad para decirle a los criados que hicieran lo que Jesús, su primogénito, dijera, según Lucas capítulo 2. Algunos suponen que esta boda era una boda de unas personas muy cercanas a ellos, familiares de la misma María, pero en una fiesta judía el vino era esencial. Pero eso no quiere decir que fueran a embriagarse. No, la borrachera se veía mal. Y como dice la Biblia, es pecado. Y para eso citemos la Biblia, Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es que cuando llegamos nosotros, bueno, yo nunca he llegado, pero cuando llegamos nosotros con un cartón de cervezas, estamos proveyendo para los desechos, pues también los deseos de la carne, porque eso no nos va a traer nada bueno. Nos va a traer, es pecado. Dios dice que eso no honra al Señor. Tenemos que vestirnos de Jesús, del Señor Jesucristo. Si usted es cristiano, no puede ser alcohólico. Si usted dice que ama a Dios y en este diciembre va a ir el 24 de diciembre a las iglesias, va a ir el 31 a agradecerle al Señor y a hacer votos, quizá en estos días está honrando a María, a lo mejor en estos días, hoy que es 12 de diciembre, le digo, Dios dice que la borrachera es pecado, sencillamente. Tradicionalmente, sin embargo, bíblicamente María no nació en esta fecha. Borracheras, eso no es así. Cuidado con las cosas que hacemos. Tenemos que honrar a Dios a la manera que a Él le agrada, no a la manera que nosotros creamos que existe. Algunos que dicen que Jesús, que es tremendo, algunos dicen que Jesús está a favor de la bebida, porque Él convirtió el agua en vino. O al menos no está en su contra. Que emborracharse no es pecado, y hasta se ponen bíblicos, y citan. O a lo mejor es usted de estas personas. 1 Timoteo 5:23. El apóstol Pablo le dice a su compañero de milicia, como pastor, su hijo en la fe, Timoteo, le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Si lo termináramos ahí, el versículo, diríamos, no hombre, sí, pues el apóstol Pablo dice que podemos beber un poco de vino. Bueno, de acuerdo, pero el versículo dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oiga, si usted ha tenido el privilegio de ser un ministro cristiano o de tener a cargo algún grupo en alguna iglesia, o haciendo un lado el tema de la iglesia, a cargo algún grupo de trabajo, equipo, siendo el jefe, usted sabe que el estómago sufre por tantas emociones que hay ahí. Y pues Timoteo, como pastor, seguramente sufría por los tantas emociones que el ministerio da. Y dice, y de tus frecuentes enfermedades, por eso toma un poco de vino. Un poco de vino. Dos cosas dice aquí. Primero eso, no hasta emborracharse. No llenes el vaso, no llenes la botija, no, un poco de vino, pero por esta causa, no porque estás triste, no porque quieres, te cortó el corazón la novia, no porque te sientes derrotado y fracasado, porque hay alguna fiesta, no, sino por tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Por eso, para que le ayudara a su estómago, pudiera él hacer digestión mejor y pudiera estar más tranquilo y pues vivir en paz, no por una fiesta. Esto es algo importante. Emborracharse, por otro lado, es pecado. Sigo diciendo, Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. No sé si todas las orgías contengan alcohol, no sé, no he estado ni me interesa, pero así es. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo? Los que practican borracheras. Pero sí, embriagarse es algo que necesito, es algo que mi carne pide, es algo que mi ministro religioso lo hace. Es más, él me pide que le lleve una botella. La Biblia dice que las borracheras y orgías no heredarán, los que lo practican no heredarán el reino de Dios.
Una cosa es caer de vez en cuando, una vez al año, y arrepentirse de verdad y que les duela. Pero uno sabe en verdad cuando uno se arrepiente o está uno, si en verdad uno quiere buscar al Señor, que cuando uno peca, uno sabe de qué manera le pide perdón al Señor. Si lo que hacemos solamente es una frase rutinaria, una oración rutinaria o una oración ya hecha por alguien más y ni siquiera lo sentimos, y a la siguiente oportunidad que volvemos a pecar, entonces no hay arrepentimiento. Pero si lo hacemos de corazón, de acuerdo, no estamos practicando el pecado y en el Señor hay perdón. En Oriente, la hospitalidad es algo muy serio, y para ese entonces lo era así. Era una desgracia mayor y hasta una humillación terrible para los novios el que faltara el vino a su boda. Era señal de prosperidad, y de repente se quedaban así, y pues mucha gente dice, sin vino no hay fiesta, es lo que piensa mucha gente. Entonces dice el versículo 4 de Juan capítulo 2, y le dice Jesús, está hablando con María: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué tremendo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La mujer María le dice así, no hay vino. Jesús le dice a María, mujer. Lejos de ser una manera ruda y descortés, porque Jesús no fue así, de dirigirse a una mujer, era un título de respeto. Así es. En nuestro lenguaje podríamos decir algo así como, sí señora, no señora, que expresa amabilidad y cortesía. Lo dijera como fuera, María no lo tomó como un déjame en paz, sino todo lo contrario. Así es que fue a los criados y les dijo que hicieran lo que Jesús les dijera. ¿Qué tienes conmigo? María tuvo que aprender en esta historia y en su vida una dolorosa lección, que Jesús estaba entregado a hacer la voluntad de Dios Padre y no la de ella. Jesús estaba entregado a hacer la voluntad de Dios Padre y no la de ella. Mateo capítulo 12, del 46 al 50, nos cuenta una historia en la cual, Mateo 12, 46 al 50, en la cual María y sus hermanos le hablan a mitad de un discurso de Jesús, una predicación, un sermón, pero Jesús no interrumpe su mensaje. Le hablan ahí para que él vaya a atenderlos, o no sé qué querían decirle, y sin embargo Jesús dice, le dicen ahí, tu madre y tus hermanos te hablan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él señala a los que están ahí escuchándolo. He aquí, mis hermanos y mi padre es aquel que hace, mis hermanos y mi madre es aquel que hace la voluntad de mi Padre. En Lucas capítulo 2, 49 y 50, en el cual Jesús se le pierde en el templo, y por eso es la imagen que les puse ahí, que el hermano José Luis me puso ahí. Dice ahí, Jesús, estando en el templo, llega María espantada porque tiene días sin haberlo encontrado, tiene días angustiada porque se le perdió el hijo. Jesús no estaba perdido, Jesús estaba donde debería de estar. Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Jesús estaba dedicado a el Padre, a hacer la voluntad del Padre. Si chocaban esto, se le honraba al Padre. Jesús le llama mujer a María. Mi pregunta es, si Jesús le llama mujer a María, no le llamemos nosotros madre. Ella no es nuestra madre. Dios Padre, el Padre de Jesucristo, Él sí es nuestro Padre, pero nosotros no le llamemos así. Aún Jesús en Juan, capítulo 19, cuando está en la cruz, dice así, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Así le hablaba él, con respeto, ¿de acuerdo? Si Jesús le llama mujer a María, no la llamemos nosotros madre. Versículo 5, Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dice a los que le servían, porque no había vino. Esto es profundo, esto es necesario, esto es vital. Esta frase de María es oro puro. Haced todo lo que os dijere. Lo que Jesús les diga, eso es lo que tienen que hacer. Eso es algo que tenemos que nosotros que guardar. Como iglesia cristiana respetamos a María, por supuesto. La admiramos como sierva del Señor, la bienaventurada entre todas las mujeres en esa época de la nación judía bajo el Imperio Romano. Gloria a Dios, Dios la utilizó así. Y esta frase es vital para nuestra vida, para nuestra vida eterna también. Haced todo lo que Él os dijere. No lo que yo, no lo que quieran los demás, no lo que diga el novio, no la desesperación, no lo que la desesperación me dicte, sino lo que Dios diga. Dos cosas hermosas sobre la fe de María hacia Jesús, porque María encontramos que tenía fe. Instintivamente María recurría a Jesús
cuando surgían problemas. Surge un problema, ¿qué? Busco a mi hijo, busco a Jesús. Qué tremendo, qué hermoso, gracias a Dios. Dios nos ayude a ser hijos así de atentos con nuestros padres, ¿de acuerdo? Dios nos ayude. A veces yo he fallado y le pido al Señor que me ayude a mejorar ese punto. Pero qué bendición espiritualmente es tener a Jesús ahí y que no, ni siquiera una opción, sino el total de nuestra vida, no el recurso de nuestro corazón cuando tenemos problemas, sino el ancla de nuestra fortaleza, el aliento de nuestro ser, que sea Jesús, nuestro descanso. Eso es lo vital. 30 años habían vivido juntos y María aprendió que en Jesús estaba la solución siempre, y por eso busca a Jesús. Y segundo, aun cuando María no sabía lo que iba a hacer Jesús, ella creía en él, tanto que le dice a los siervos que estaban ahí, los que servían, hagan lo que él les diga, él va a dar la solución. Listo. Por eso se dirigió hacia los servidores. María tenía la fe que puede confiar aun cuando no entiende cómo va a ser la solución. Simplemente ella confiaba en su hijo. No sabía que iba a ser Jesús, pero estaba segura de que lo que él hiciera sería lo mejor. Qué tremendo, ¿no? Le pido que por favor guardemos esto. En nuestra vida suceden cosas que no comprendemos, a los que no les vemos ningún sentido, cosas a las cuales nos explotan de repente en la cara, y problemas que a veces nosotros mismos tejemos por nuestras malas decisiones, y por eso surgen los problemas. Bueno, corramos rápido a Jesús. Si de nuevo regresamos a nuestros cabales y reaccionamos en ese momento, corramos rápido a Jesús. Pero por otro lado, felices son las personas que en tales casos, cuando tienen problemas, mantienen su fe, aunque no entiendan qué es lo que Dios va a hacer, porque Jesús es Dios, Jesús es divino. Aunque no entiendan cómo Jesús les va a dar una solución, simplemente confían en el Señor. Felices son ellos porque nunca han sido decepcionados por Dios. Dios siempre respalda su palabra, Dios siempre actúa en bendición. Él quiere convivir con nosotros y les invita a que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nuestro hogar, nuestro matrimonio, que es lo que estaba pasando aquí, para que Él edifique y fortalezca siempre. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con nuestro tema en Juan capítulo 2, 6 y 7. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, ¿dónde es su emergencia?
511, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Así es. Dad al Padre toda gloria. Dad al Hijo todo honor y al Espíritu Divino alabanzas y loor. Gracias a Dios. Dios bendiga a las personas que crean así himnos trinitarios. Gloria a Dios. Sigo. Juan capítulo 2 y versículos 6 y 7. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Se dice que más o menos eran 100 litros por tinaja. Y les dice Jesús: henchid o llenad estas tinajuelas de agua. E hinchiéronlas hasta arriba. Estoy tomando la versión Reina Valera, versión antigua. De acuerdo, las llenaron hasta arriba. A la entrada de la fiesta había 6 grandes tinajas que tenían aproximadamente, les digo, 100 litros. Esta agua se usaba para los ritos ceremoniales de purificación judío, para lavarse los pies al entrar en la casa y para lavarse las manos. Los judíos más estrictos se lavaban antes de la comida, de acuerdo, y entre platos también se volvían a lavar las manos. Si no se hacía eso, decían ellos que se tenían las manos inmundas, lo cual no era así, porque pues en verdad lavarse las manos no significa que yo soy limpio. Hay gente que está bien bañada, bien aseada, y sin embargo habla cada cosa o hace cada cosa, o porque acaba de cometer tal pecado, hiede espiritualmente, ¿de acuerdo? A veces nuestras manos están sucias por el trabajo. Hay gente que llega hacia sus casas con las manos sucias por el trabajo, y sin embargo esas manos están más limpias que aquella persona que está con las manos lavadas, pero pues recibiendo sobornos o asesinando, situaciones así, ¿de acuerdo? La Biblia, Jesús le dice a los escribas y fariseos hipócritas, me salgo un poquito del tema. Hay de ustedes que hacen, que invalidan la palabra de Dios y para seguir doctrinas de hombres. Esto no era así. Sin embargo, era un ritual que tenían ellos, entonces ellos lo ponen ahí. Tenían sus tinajas. Jesús dijo que las llenaran hasta el borde para que no cupiera más agua. Sería hasta el final. Bueno, versículo 8. Y les dice Jesús: sacad ahora y presentad al maestresala. Y se las presentaron. El maestresala era muchas veces nuestro equivalente a lo que podríamos decir alguien que está ahí, al padrino en México, de acuerdo. Quizá era él el que daba el brindis, que proveía el vino. Y no solamente era eso, sino que era aquel que sabía de vinos, y sabía él qué vino era de calidad y cuál no. El cual, si esto fuera así, bueno, debió de haber estado al borde de una crisis emocional, porque era su problema y era la vergüenza que iba a sufrir él, y darle vergüenza al matrimonio que estaba pasando ahí, las familias que se estaban uniendo, y todo ese era el problema. Así es que preséntense a él, que seguramente era la persona que estaba más corriendo. Versículos 9 y 10 dice así: y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, y sabían que Jesús había hecho esto. El maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces el que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Primero, Jesús convirtió el agua en vino. Gloria a Dios. Yo creo en esto. Jesús convirtió el agua en vino. Obviamente no a un vino embriagador, ¿de acuerdo? Un vino que Jesús lo aprobó, ¿de acuerdo? Esta persona, el maestresala, reconoce la grandeza de este segundo vino. El primero ya se había acabado y ahora viene un vino nuevo. Así es que fue en una boda de unos pueblerinos humildes de Galilea donde Jesús manifestó por primera vez su mano milagrosa, mostrándole a sus discípulos su virtud. Hay una especie de malicia humana que se alegra de las desgracias de los demás y que se complace después en contarlas y decir: mira, se les acabó el vino, se acabó la fiesta. Y seguramente había gente así. Pero Jesús, con amabilidad y comprensión, los ayudó. Es precisamente en esos momentos, con esos gestos sencillos de comprensión y amabilidad, como podemos también nosotros demostrar que pertenecemos a Jesucristo, con amabilidad y con comprensión.
buscando ayudar en lo que esté permitido, ¿de acuerdo? Buscar ayudar así. La ayuda de Jesús es siempre mayor a la ayuda del hombre. Seguramente ellos pensaban, busca un vino, y quizás hasta María pensó, va a ir a comprar vino. A lo mejor sus discípulos dijeron, pues vamos a llevar los cántaros y a ir a comprar, vaciemos los cántaros de agua porque pues vamos a ir a traer vino de algún lado. Jesús tiene a lo mejor ahorros, pero no, Jesús no buscó un vino hecho por los hombres. La ayuda de Jesús siempre es mayor que la ayuda de los hombres. María no hizo el milagro, ni hará milagros. Eso lo reconoce hasta gente importante de iglesias. No hace ningún milagro, no ha hecho. En la Biblia no menciona que María haya hecho ningún milagro. Fue el Espíritu Santo que hizo que concibiera a ella en su vientre, pero ella no hizo ningún milagro, ni hará milagros. Jesús es el que hace el milagro, el poderoso creador que todos los años convierte las frutas, las convierte mediante los procesos agrícolas, lo convierte en vino, por ejemplo, en las uvas, y de fermentación de una manera natural. Aquí simplemente hace el mismo proceso, pero de forma instantánea. Él es creador, así de sencillo, porque dice Jeremías 32:37. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Así de sencillo. Nada hay imposible para Dios. No hay nada difícil para Él. Si Él, yo creo en esto. Yo creo en el Dios creador. Yo le pido que usted se aferre en el Señor, porque nada hay imposible para el Señor. No solamente, no lo tome como un pretexto para hacer cosas que sabemos que están mal o caprichosas, no, sino para ponernos en la voluntad del Señor y rogarle al Señor que Él, conforme a su voluntad, actúe en nuestras necesidades. Ponemos nuestros anhelos, nuestras angustias en la preocupación del Señor, y que Él actúe de la manera que a Él le agrada, confiando en que Él, pues, actuará de la mejor manera necesaria. Y Jesús, en esta ocasión, convierte el agua en vino. Estaba Él feliz, de acuerdo, gozoso no por el vino, sino por el matrimonio. Entendemos que Él aprobaba el matrimonio que estaba ahí, si no, no hubiera estado ahí. Él, con amabilidad, actúa en este momento. Juan capítulo 2, 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. De acuerdo, gloria a Dios. Este fue el principio de señales. Este fue el primero de los 35 milagros de Jesús registrados en los evangelios, más o menos. Los milagros no son garantía de conversión. Esto es importante. No dice que todos hayan aceptado a Cristo, no dice que todos hayan seguido a Jesús, ni siquiera los recién casados dice que hayan sido discípulos de Jesús, ni el maestresala, ni los medios hermanos de Jesús, no. El ex pescador Juan usó la palabra señales en su evangelio para hablar de Jesús, de los milagros de Jesús, porque él buscaba desviar la atención de los milagros en sí y dirigirlas hacia Jesús. Porque mucha gente solamente lo único que busca son los milagros, la provisión, lo que va a recibir, y por eso va a las iglesias. No, muy mal. Materialmente Dios nos provee, de acuerdo, pero lo que buscamos principalmente es perdón del Señor, misericordia del Señor, amor del Señor, dirección de Dios, restauración del Señor. Para eso vamos. Muchas veces las iglesias parecen más que lugares de campeones, parecen más a veces un oasis, un hospital espiritual, un lugar en el cual hay refugio del Señor. De acuerdo, eso es el Señor. Eso ha sido el Señor para nosotros. Debemos de actuar así, con humildad. Los milagros no son garantía de salvación. Mucha gente, aún le dijeron a Jesús estando en la cruz, ayúdame, le dijeron a él, si tú eres el Hijo de Dios, baja, ¿no? Le dijo el ladrón en la cruz, ¿no? El otro ladrón en la cruz, y sálvanos, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? Y el otro ladrón lo reprende, ¿no? Ni respetas tú a este hombre. Y entonces Jesús le dice una de las frases de él: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús les había mostrado milagros. Aún estando Jesús apresado,
lo golpean y le dicen, profetízanos. ¿Quién te golpeó? Diciendo, muéstranos un milagro y queremos en ti. Llevaba 3 años dándoles milagros. Es más, algunos hasta habían saciado su hambre porque Jesús, que es Dios, les había dado de comer. Había gente en el Sanedrín como Jairo, como Nicodemo, como José de Arimatea, seguramente como Gamaliel para ese entonces, que debían de conocer Jesús es el Mesías. Todos se cumplen el Mesías. Hemos visto los milagros del Señor. Y sin embargo, no se arrepienten. Resurrecciones como Lázaro no eran cosas que se podían ocultar, como el hijo de la viuda de Naín no eran algo que se podía ocultar. Jesús era el único que se atrevía a tocar leprosos y los sanaba, gloria a Dios, y les constaba a ellos los milagros del Señor. Sin embargo, los milagros no son garantía del Señor. Mucha gente busca a Dios por los milagros. No vayamos por eso. Porque si buscamos así y no sucede lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a creer que Dios nos falló. Y no es así. Dios tiene un propósito para todos. Si usted va a una iglesia en la cual le dicen, ven y declara tu milagro porque ese es el que vas a tener, no, es conforme tu voluntad. Juan escribió a los judíos principalmente porque era de la nación, a sus paisanos, contrario a la costumbre en la que el buen vino se servía primero y el de la peor calidad después. Jesús hace todo lo contrario. El maestresal afirmó que el vino que se había servido al final era superior, infinitamente superior. La importancia de este milagro estriba en que el cristianismo es un avance sobre el judaísmo. Dejen hablar del vino viejo, del anterior, al vino nuevo. En contraste con el milagro de Dios, de Jesús, en el caso de Moisés, Moisés convirtió el agua en sangre como una señal de juicio e ira de Dios. Jesús convierte el agua en vino como una señal de gozo y de su gracia. No hay necesidad en el mundo que pueda agotar la gracia del Señor. Cuando creemos que ya se acabaron las bendiciones de Dios, no es cierto. A su voz simplemente Él tiene muchas más bendiciones. Hay una gloriosa superabundancia espiritual, sentimental y eterna para todas las necesidades humanas de todos los tiempos. Si usted busca al Señor así de corazón. Pero Juan también escribía para los judíos y también para los griegos. Los griegos tenían dioses para todo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ellos tenían un dios llamado Dionisos, que era el dios para el vino. Para todo tenían ellos, de acuerdo. Pero aunque ellos tenían sus leyendas y nadie había comprobado que eso era real, no era más que mitos falsos, Jesús había llegado para hacer lo que los griegos estaban soñando que hacían sus dioses. Jesús había venido para darles un real júbilo que no acababa cuando se acababa el vino. Yo le pido que por favor guardemos esta historia en nuestro corazón y quiero terminar con 5 puntos. Muy brevemente. Primero, puntos finales. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso lo llega a comprender Sara en la historia de Génesis. ¿Qué será más difícil? ¿Curar un cáncer pulmonar por inhalar drogas o darle vida eterna a un adicto arrepentido? ¿Qué será más difícil? ¿Proveerle una necesidad que tiene usted encima hoy o haberlo mantenido durante miles de días hasta hoy? ¿Enfrentar un 2019 incierto o consolaros en nuestros lutos? ¿Qué será más difícil? ¿Detener a Satanás para que no nos tiente o detener al hombre para que no busque a Satanás? ¿Qué será más difícil? Pues si le buscamos de corazón, encontraremos primero que nada es imposible para el Señor. 2, si creemos en Jesús, llenemos nuestra tinaja de fe, ¿de acuerdo? Ok. Si no le hubiera hecho caso a Jesús de llenar las tinajas, de vaciar el agua, si la hubiéramos llenado a la mitad, le habría escaseado rápido, pues la fiesta hubiera continuado y se hubiera escaseado de nuevo el vino, pero ya no iba a estar Jesús. Hay una regla no escrita para saber si tenemos fe o no en Dios. Cuando ora usted por los problemas, ¿descansa en la oración o no descansa? Si al terminar tenemos paz, es que porque tenemos fe en quien hemos orado. Pero si seguimos nerviosos, entonces volvamos a orar. Siempre que vaciemos nuestras tinajas del agua de las dudas, Él las llenará con el vino de su gracia. Pero necesitamos echar totalmente sobre Él nuestra carga, mientras actuamos según su voluntad y esperamos su respuesta. 3, no andemos según nuestros deseos, caminemos con Dios. Aunque en casi nada nos podemos comparar con Jesús, en esto sí. Él no fue el único que vino para cumplir el propósito divino. Así es como el cristiano debe pensar.
No en términos de qué me va a saciar a mí de mis deseos y de mis gustos, sino en la misión para la que estamos en el mundo. Jesús dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para la redención del hombre y de la mujer que arrepentidos le buscaran. En Efesios dice el apóstol Pablo, creo 3 veces, dice que somos hechos para alabanza de su gloria, de lo que el Señor nos ha dado, de las bendiciones que Dios nos ha dado, para ser útiles, para predicar el evangelio. Para eso nos mandó el Señor. No andemos según nuestros deseos, huyamos de ellos de plano y caminemos con Dios. Esos novios pues caminaron con Dios, aunque sea unos metros, yo espero. Versículo 4, sin Jesús la vida es una tinaja sin ilusión, y con Jesús el gozo permanece. El apóstol Pablo quiere que veamos que Jesús no solo cambió el agua en vino una vez, sino que siempre que Jesús viene a la vida de una persona, cuando la persona le obedece, siempre en alguna celebración y lo pone en alto, trae una nueva calidad de vida, que es como cambiar el agua en vino. Así es. Personalmente, gracias a Dios, mis hermanas y yo nacimos en cuna cristiana y quizá no he notado a esta profundidad, pero si usted vino al Señor siendo de adulto y sufrió el mundo y se hundió no solamente sus pies en el fango del pecado, sino enterró la cara ahí, y ahí le gustaba vivir en lo que el diablo y sus siervos decían, esto es vida, y sabía usted el sufrimiento que estaba ahí, y usted viene a Cristo, se da cuenta cómo el Señor le quitó la venda y decía, ¿cómo podía yo vivir aquello? Y sin embargo agradece usted a Dios porque el Señor lo lavó, lo justificó, lo limpió y le ha hecho a usted hijo de Dios, gracias a Dios. No digo que no sea agradecido con el Señor al ver cómo la gente sufre con su pecado, yo digo, no lo necesito, gracias a Dios, pero la gente que experimentó el mundo y sale del mundo para conocer al Señor se da cuenta que vivió una mentira, pero que Cristo es una verdad jubilosa que permanece para siempre. Esa es la verdad. Y finalmente, el gozo del Señor es superior a cualquier festejo con vino. Así, yo le pido que por favor seamos honestos. ¿Qué es lo que más se va a vender en estas fechas decembrinas? ¿Biblias? ¿Regalos para abuelita? No. ¿Qué es lo que más se va a vender? Alcohol. Y no sé, usted ponga la lista de cosas así que promueven el pecado. Alcohol. Dejemos a un lado a todos los demás y hablemos usted y yo. Honremos a Dios a la manera de Dios. Busquemos al Señor de corazón. Pongamos nuestro gozo en seguirlo a Él. 24 de diciembre es para honrarlo a Él. Si no le dan el regalo que quería, ese que escribió en su cartita, ¿sabe qué? Usted puede ser una persona muy ingrata si actuamos así. Podemos ser si actuamos así y no nos damos cuenta que el festejado es Jesucristo. ¿De qué le vamos a regalar a Jesucristo este año? ¿Qué actitud nueva le vamos a ofrecer con compromiso? No nada más un canto que nos sepamos y nos duela y lloremos ahí mientras estamos en el culto y terminando el culto simplemente nos olvidamos y que venga el pavo. No. ¿Qué actitud le vamos a regalar a Jesucristo este 24 de diciembre? Con compromiso. Jesús lo dio todo por nosotros. No vino a derramar el vino de su furor sobre el pueblo, sobre todo el mundo, sino que el Señor vino a dar vida eterna a aquella persona que con el corazón arrepentido hoy, que es el tiempo de la gracia, lo busque de corazón. Dice el Salmo 4:7, tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. La alegría del corazón de Dios rejuvenece, fortalece, edifica, levanta, es eterna, permanece para siempre. El Señor la prueba e incluye a la familia si quieren buscar al Señor de corazón. Lo haremos nosotros. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. Deja que el gran día llore de cantar.
912, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, confiamos en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, que, amado Padre, tú has endulzado nuestra vida, que cuando ponemos tu palabra por obra, Señor, nos damos cuenta que es viva y es eficaz, y nos sostiene y nos guía, ilumina nuestro entendimiento, nuestro camino, lo abres, Señor. Queremos pedirte, Señor, por las personas que nos acompañaron el día de hoy, Señor, que nos están acompañando el día de hoy, y por las personas que verán este programa, Señor. Queremos pedirte por cada uno de ellos, Señor, porque, amado Padre, tú conoces sus vidas, sabes sus luchas, Señor, sabes sus preocupaciones, si tienen miedo, Señor, si tienen anhelos que ven rotos, Señor, o recuerdos con familiares en blanco y negro, pero que todavía están vivos, Señor, en lugar de resolver los problemas, Señor. Quiero pedirte, amado Padre, que por favor nos ayudes en esta oración, Señor, a poder actuar de manera fiel en nuestras casas, especialmente, Señor, con los jóvenes, Señor, y con los padres, Señor, que tienen hijos jóvenes, Señor, para que por favor, Señor, cuidemos nuestro testimonio ante ellos, de cualquier edad que sean nuestros hijos, Señor, nuestro comportamiento que sea ejemplar, Señor, digno de cristianos, Señor, que podamos, amado Padre, de personas buenos, de buenos ciudadanos también, Señor, que podamos nosotros serles de ejemplo, Señor, y nunca decirles errores como no hagas lo que yo hago, porque eso no va a funcionar, Señor. Eso queda impreso en el corazón del niño, Señor, de una manera errada, amado Padre, pero por culpa del mal ejemplo de los padres. Permítenos estar atentos a ellos, Señor, escucharlos, cuidarlos, convivir con ellos tiempo, Señor, mucho tiempo, Señor. Amado Padre, eso de el tiempo de calidad con los hijos, Señor, especialmente cuando son pequeños, pues no sé si es verdad, Señor. Lo que necesitan es estar tiempo con ellos, Señor, convivir con ellos y hacer nuestra vida con ellos, junto a ellos, Señor. Amado Padre, para fomentar, Señor, y cultivar ese amor, Señor, que haya respeto, que haya cuidado, que los hijos, Señor, cuando crezcan respeten la casa, Señor. Que, amado Padre, cuiden, por favor, Señor, su vida, su vida sentimental. Amado Padre, se guarden y se abstengan, Señor, de tantos vicios que, pues ahorita en diciembre, Señor, muchos de sus compañeros los invitarán y no serán pocos, Señor, los que encontrarán la muerte, Señor, en medio de sus vicios o por manejar alcoholizados, Señor, o por tantas desgracias que hay, Señor. Amado Padre, te pedimos que por favor cada joven y señorita, Señor, especialmente de tu iglesia, Señor, te siga, Señor. Ahora que nos permitiste tener, Señor, el aniversario, Señor, muchas gracias. Y veíamos a los niños ahí cantar, Señor. Amado Padre, permite que por favor estos niños que te cantan con el corazón, Señor, lo hagan siempre, Señor. Que, amado Padre, te busquen, Señor, aunque nosotros como padres no estemos, Señor, que ellos te busquen, que te honren, que ante sus compañeros, Señor, ellos te pongan en alto, Señor, y tú los librarás, Señor, del sufrimiento, de las traiciones, Señor, de la vergüenza, Señor. Permíteles, por favor, ellos ser sabios, Señor, pero para eso ayúdenos a nosotros, Señor, por favor, primero nosotros como padres, para poder, Señor, serles de bendición, ser firmes en lo que hay que ser firmes, buscarte, Señor, con firmeza, Señor, a ti. Y, amado Padre, y que ellos conozcan, Señor, que lo mejor que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, eres tú, Señor. Gracias por escucharnos. Bendice a estas personas que nos sintonizaron hoy y queremos mencionarlas. En tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queremos darle gracias a Dios, nuestra hermana Guadalupe Martínez, hermana, Dios la bendiga, gracias por sus saludos. Mari Carmen Ramírez, hermana, igual, Dios la bendiga, un gusto saber de usted. Rubén Arias, Beatriz Maza, Fran Corvinos, Alejandro Arias, hermano, saludo también. Francisco Javier Cabrera, Gómez Valencia Araceli o Arley, Meli González, Pof Lerma, Laura Flores, Andrés Pérez. Oye, no me mandaste texto, hermano Andrés. Blanca Elsa de León, Virgilio de Santos Ortiz, Chucho Aguilar, Emma Campos, Rolando Acosta, Tani Marín, Tomás Hipólito, Norquis Corsam, si no saluda a mi esposa me va mal, es que la saludo. Mari Sampink, José Norberto Palomino, Silviano Delgado, Miguel Ángel Chaires, Víctor González, Alejandro Arias, gracias a Dios, Frank Gil,
Felipe García y Elena Vital. Gracias a Dios, hermana. Si no nos sintonizaba hoy, íbamos a orar más por usted. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 213 por la bendición del Señor y estamos agradecidos del Señor Jesucristo por la vida que nos permite tener en este programa. Queremos invitarlo también los martes, tenemos culto de oración a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media, e igualmente los jueves en Ignacio de Allá 1002, a las 7 de la noche tenemos nuestro culto donde ahí tenemos sermón. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor, y también lo transmitimos en vivo vía Facebook. Le pido que por favor, si usted vive en Pajapan o cerca de ese lugar o trabaja ahí, por favor nos acompañe. Estamos ahí con la misión de Agape Pajapan a las 5 de la tarde atrás de la escuela Donato Padua y justamente en la esquina. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Los jueves estamos en Nanchital, en Revolución 3, frente a la ADO, justamente ahí, en Revolución 3. 10 de la mañana, gracias. Y en Acayucan estamos a las 7 de la noche en Javier Mina 606 en Acayucan los viernes. Estamos ahí. Los sábados, por favor, sintonice a las 7 de la mañana en FM 101.7 al abrigo del Altísimo, programa de nuestro pastor, que gracias a Dios tiene 25 años, gracias a Dios por este ministerio. Y por favor, lea Aguas de Reposo en Ignacio de la Llave, Aguas de Reposo en el Día del Istmo, en la sección de sociales, solamente los sábados, Aguas de Reposo. Visite por favor nuestra página que estamos pasando ahí, al abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx, en donde tenemos temas para usted y tenemos los videos de los sermones, tenemos los videos de los cantos. Pues la verdad es que no ocultamos lo que hacemos, mostramos lo que hacemos en vivo, y tenemos ahí los videos también, los 213 programas también del Rescate del Alma, también ahí están esperando que puedan ser de bendición. Si gusta compartir este ministerio, será todo un honor para nosotros y la gloria sea para el Señor si algo se ha logrado y ha encontrado usted fortaleza. La palabra de Dios lo es, así es, la gloria sea para el Señor. Queremos despedirnos con un texto que nos comparte hoy nuestro hermano pastor, porque Andrés, hoy me mandaste texto, hermano. Juan 5, versículo 11, dice así. Efesios 5:11, sí es cierto. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Eso dice Efesios 5, 11 y 12. Gracias a Dios. Nos ayude el Señor a honrarlo a su manera. Y entonces, si Dios es agradado, es honrado, la bendición del Señor llegará, justamente la que necesitamos. ¿Y sabe qué? La bendición del Señor enriquece. Dice el proverbio, no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es superabundante. Le pido que por favor busque al Señor de corazón. Mi nombre es Jonathan y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela, es suya si la toma con fe. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Dulce su piel.
dónde es su